Hola, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo el momento en el que nos vean, nos oigan o nos lean. Estamos aquí en Minuto 60, justo a un par de días de que se cerrara el preconteo de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Estamos cerca ya a un pronunciamiento oficial de la registraduría. Y aquí en Minuto 60 seguimos tratando de entender qué es lo que pasó en Colombia ese domingo y qué viene para el país. Y hoy es muy chévere poder hablar con Ricardo Ruiz. Ricardo es una persona que me acuerdo que cuando la conocí me pareció súper serio, súper tímido, pero luego cuando uno empieza a hablar de datos, él se va soltando y empieza a, a mostrar que tenía un conocimiento muy profundo, no solo de los datos, sino del análisis, y saltó a la fama al final terminando la primera vuelta, porque hizo unos análisis bastante interesantes. Ricardo, bienvenido aquí a Minuto 60 y gracias por aceptar esta invitación. Hola Fernando, un saludo para ti, para tu audiencia y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, entonces vamos a arrancar, Ricardo. Eh, cuando nosotros hablamos justo después de primera vuelta, venía una duda de hacia dónde se iban a mover las campañas y si pues, iban a hacer algunos ajustes estratégicos y operativos para lograr, en el caso de Cepeda, revertir la posición y poder ganar en segunda vuelta, o en el caso de Abelardo, mantener la tendencia y quedar primero. ¿Cuál es esa lectura suya después de ya ver los resultados? Bueno, Fernando, yo creo que este proceso electoral nos ha traído muchas enseñanzas y muchos como elementos que la mayoría de analistas y estrategas políticos no tienen en cuenta. Y es, primero, yo creo que si hay algo de lo que hay que hablar estas elecciones más allá de los candidatos, es la reducción de la abstención, el nivel de participación tan grande que tuvo este país, especialmente por parte de las mujeres. Las mujeres fueron el 54% del total de los votantes. Y bueno, para empezar eso. Y segundo, eh, creo que durante la primera semana, luego de la primera vuelta, habían muchas dudas dentro del pacto histórico hacia su propia campaña, porque digamos que buena parte de la opinión pública consideraba a través de las encuestas que el candidato Iván Cepeda iba a ganar la primera vuelta. Cuando eso no sucede así, hay muchas dudas y finalmente lo que terminamos viendo casi, digamos, en términos de opinión pública, un voto finish muy interesante, un ejercicio muy bueno tanto de las dos campañas, tanto de Iván Cepeda para crecer como de Abelardo La Espriella en contener ese bagaje que venía de haber ganado esa primera vuelta. O sea, lo primero que uno podría decir ahí es que las dos campañas hicieron lo que tenían que hacer. Sí, señor, hicieron lo que tenían que hacer. Claro, en el lado de Iván Cepeda, él lo que tenía que hacer era recuperar el terreno perdido de las ciudades principales que sí habían ganado Gustavo Petro durante el año 2022 en la primera vuelta, que fueron Bogotá, Barranquilla, Cali, y no va a ser tan grande la brecha en Medellín. Iván Cepeda cumplió con las primeras tres, ganó, digamos, en Bogotá, que si tú sumabas la votación de Abelardo y Paloma en primera vuelta, daba para que ganara la derecha, y aún así, en la segunda vuelta, Iván Cepeda gana con más de 200.000 votos de diferencia. En Cali mantiene la diferencia, y lo que tenía que hacer Abelardo era que en los sitios donde él ya era fuerte, como el norte de Bogotá, como el norte de Santander, como la parte más alta de los ingresos de Barranquilla, eh, sacar la gente a votar. Y por el otro lado también, pues digamos, dentro de ese gap que tiene Iván Cepeda en los sitios donde es fuerte, aumentar la votación, porque había sucedido otra cosa en primera vuelta, y era que si bien él había ganado en toda la costa pacífica,
no había ganado con el mismo volumen que lo ha hecho Gustavo Petro. Si te digo esto, tiene mucha más importancia que la votación de Bogotá en la primera vuelta. Entonces él también se encargó de hacer crecer esa votación. Pero ¿cuál fue el asunto? Que el asunto de la participación no tenía color político, es decir, todos los que salieron indistintamente hacia un lado o hacia el otro. Fue bastante equilibrado. Y eso hace que la estrategia de sacar a los abstencionistas a votar, como hizo Petro hace 4 años, pues no fuera tan efectivo porque tuvimos una participación récord de casi el 64%, casi partida a la mitad, y pues eso hace que Abelardo de la Espriella termine ganando esta segunda vuelta electoral. Ricardo, si nosotros tenemos en cuenta ese, digamos, ese análisis que está haciendo de quienes salieron a votar no tenían un color político, lo que pasó ahí es que la izquierda y la extrema izquierda estaban parados con Iván Cepeda, la derecha y la extrema derecha estaban con Abelardo de la Espriella, y eso que en algún momento se conoció como el centro, que no necesariamente es un centro político, sino es la gente que no se identifica con ninguno de los dos, como la decisión de moverse más por una motivación personal que por un color político. ¿Sí? ¿Eso es lo que está planteando? Yo creo que si hay una discusión que sí le dejo a los analistas más adelante, y más adelante me refiero de aquí a diciembre, porque sabes que arrancan las campañas locales, es ¿dónde está el centro político? Porque claro, cuando tú revisas la votación te voy a poner 3 ejemplos. El 80% de la votación, el 70% de la votación que sacó Juan Daniel Oviedo en consulta, no se fue para Paloma, se fue para CP. El Okay. 80% de la votación de Paloma en primera vuelta el 80% se fue para Abelardo. El 82% de la votación de Claudia y de Fajardo se fue para Iván Cepeda. Aún así, aún así, la votación de la abstención termina dándole, y no estoy hablando de mayoría, sino de números brutos, eh, con la participación termina ganando Abelardo de la Espriella por un margen muy pequeño. ¿Por qué? Porque el movilizador de esta campaña y sobre todo esta segunda vuelta es el miedo, el contraste. Yo voy a votar por el candidato A, no porque me gusta el candidato A, sino porque el otro candidato me parece lo peor que le puede pasar a este país. Y así funcionaron ambas campañas, y digamos que ahí no había un margen de centro. Pero ahí lo que hay que preguntarse es, ¿realmente el centro está representado por Iván Cepeda, pero por Iván Cepeda o por Claudia López o por Sergio Fajardo o habla de las figuras que tú quieras meter ahí, no importa, digamos, eh, porque lo que demostró es que hay una brecha casi de 10 puntos que no sabemos de qué color es hoy, porque el contexto de Okay. la segunda vuelta nos metió un contraste, pero en una elección normal, territorial, en donde la gente no esté tan asustada, pues puede votar hacia cualquier lado. Entonces eso es como identificar de qué se compone ese abstencionismo. Ok. Ricardo, usted ahora hablaba sobre las mujeres. ¿Cuál fue el rol de las mujeres en esta segunda vuelta? Sobre todo teniendo en cuenta que eh, se oía mucho esa relación, es que Cepeda es un exguerrillero, es un comunista, y se oía mucho en voces masculinas. Y de las mujeres, entonces que Abelardo de la Espriella era machista, era un tipo que tenía un problema con el relacionamiento con las mujeres. En términos reales, ¿cómo se movieron los hombres y las mujeres en esta segunda vuelta? Mira, hay varias cosas. Lo primero es que, digamos, la literatura académica y tal vez un poco de lo que puede llegar a pensar la gente, es que las mujeres tienen una ideología más liberal. Eso sucede en países del norte global, norte de Europa, pero eso no sucede acá en Latinoamérica y específicamente en Colombia. Eso puede estar asociado por razones socioculturales, porque hay mayores mujeres cabeza de hogar, porque son más pobres y necesitan protección. Bueno, digamos, hay unos comportamientos más tribales que puede que hace que tengan medidas más conservadoras. El hecho es que históricamente las mujeres en Colombia votan más hacia la derecha que hacia la izquierda.
Y en el ejercicio de una revisión de inferencia ecológica a los resultados, a cada una a más o menos 95.000 mesas de las 122.000, nosotros identificamos que si bien el resultado real fue que Abelardo ganó con el 50.3 y Cepeda quedó con 49.5, con el voto solo de las mujeres, Abelardo hubiera ganado con el 57%. Caso contrario, si fuera de solo hombres, Cepeda hubiera ganado con el 50%, un 57%. O sea, está bastante marcada la diferencia. Segundo, son la mayoría de la composición. Es decir, del 100% de votantes, las mujeres constituyen el 54%. O sea, estamos hablando casi de 14 millones de mujeres votantes, un 13 millones 800 más o menos. Y solo como para darte algunas cifras de participación, en Cundinamarca y el Cauca participaron casi el 80% de las mujeres habilitadas para votar. Estamos hablando de un 79% en Cundinamarca, 78% en Cauca, pero pues que sí, no solamente las mujeres, eso también es otro patrón de participación, no solamente tienen un voto más conservador, sino que participan más que los hombres en los eventos electorales. Ok, y en esos dos departamentos, por ejemplo, que fueron ejemplo, eh, ¿cómo explicar el resultado? Efectivamente, aunque participaron más las mujeres, ¿esos dos departamentos los gana Abelardo o están divididos o los ganó Iván Cepeda? ¿Cómo es en ese caso En, específico? en el caso de Cundinamarca, creo que Iván Cepeda gana por una votación muy pequeña, creo que por un punto o algo así. Y en el caso del Cauca, sí hay una diferencia bastante grande de Iván Cepeda respecto a Abelardo de la Espriella. Ahora, hay casos específicos, claro, digamos, el panorama general de las mujeres, como te digo, tienen una mayor participación y Sí, votan a la derecha. Es muy posible que eso no suceda en el Cauca, porque en el Cauca hay mayor participación de mujer indígena, porque hay distintos ingresos, hay distintas particularidades socioculturales. Como contraste también te puedo mencionar que en San Andrés y Providencia en las islas fue la menor participación de mujeres, solo participó el 54% de mujeres respecto a la media que estaba en un 64, casi 10 sí, puntos menos. Entonces, claro, si bien hay un patrón nacional, particularmente en cada uno de los sí, departamentos y de en el caso de acuerdo. Bogotá, de las localidades, hay ciertos ejercicios. Sea, porque además tienen unos pesos diferentes dentro de la composición de los votantes, ¿cierto? Entonces, Exacto. aprovechando eso, nosotros incluso en el análisis decíamos, eh, normalmente un presidente trata de tener dos de tres para poder ganar: Bogotá, la costa y Antioquia. En este caso, Iván Cepeda gana Bogotá y gana la costa, pierde Antioquia, pero Antioquia termina siendo definitivo. ¿Cómo explicar ese fenómeno que ocurrió en ese departamento y en su capital? Yo creo que Abelardo hizo algo, no sé si planeado, simplemente, digamos, como dicen, la voluntad popular fue esa. Eh, el mapa de Colombia viene siendo el mismo desde 2018, es decir, un centro que favorece porcentualmente la votación de candidatos conservadores y una periferia que vota a favor de la izquierda o candidaturas más progresistas. ¿Cuál fue la diferencia de Abelardo respecto a lo que hicieron Duque y Rodolfo para ganarle a Petro? A mí me parece que primero fue la disputa a nivel municipal, digamos, en todos los municipios, salvo regiones ya ahorita hablamos, salvo ciertas regiones muy marcadas, estuvo muy peleado. Eso, eso casi nunca pasaba, digamos, con la derecha, porque la derecha también, digamos, que se disputaba las grandes ciudades. En el caso de las ciudades específicas, en Medellín aumentó mucho la brecha Abelardo. Te voy a poner como un contrafactual o un contraejemplo. En Medellín, Abelardo le sacó, perdón, en Antioquia, Abelardo le sacó 1 millón de votos a Cepeda.
Y el caso inverso, que Cepeda sacándole mayor diferencia a Abelardo, fue en el Valle, que fueron 400.000 votos. Entonces, por ahí empezamos a ver las diferencias. Y en las ciudades principales, Medellín lo mismo, aumentó la brecha, la diferencia era muy fuerte. En Bogotá se disputó, o sea, recuerdo que Iván Cepeda ganó como por 200.000 votos no más. Y en Barranquilla sí hubo una ruptura total de la votación. Hace 4 años Barranquilla sí se había ido de manera muy determinante con Gustavo Petro. En este caso no fue así, se dividió. Discúlpame, no tengo el dato en el momento, pero si no ganó Abelardo, quedó con una cifra muy, muy pequeña de diferencia. ¿Cuál es el tema clave acá? O sea, sí, de las 4 grandes ciudades, Abelardo solo ganó una, que fue Medellín. Pero ¿cuál es el asunto y la diferencia con Rodolfo y con los demás? Que en los departamentos donde Abelardo ganó, sacó mucha diferencia, que era lo que sí hacía la izquierda tradicionalmente, en el Cauca, en Nariño, aunque no tengan tanta votación, pues sí tenían una brecha importante. En este caso, eso pasó en los Santanderes, pasó en Boyacá, pasó hay otro en Arauca, y claramente yo creo que también tiene un papel muy importante la disputa que tuvieron en Bogotá. Esto hace muchos años no se veía un voto tan peleado aquí en Bogotá, casi que la mitad, digamos, geográficamente, se ve casi la mitad de Bogotá partida. Sí, Ricardo, ahí quería hacer una pregunta específica sobre Bogotá ahora y es, Bogotá también lleva un montón de años en esa división ricos, pobres, norte, sur, y se ha ido consolidando y se han dado como una, casi que una repartición territorial de las localidades. En primera vuelta, eh, el abelardismo logró meterse en unos lugares que tradicionalmente eran de izquierda o eran importantes para la izquierda. Eh, ¿Cómo se dio ese fenómeno en esta segunda vuelta? ¿Se recuperó terreno? ¿Estuvieron demasiado parejos? ¿Se mantuvo? ¿Cómo explicarle eso a la gente? Bueno, en el caso de Bogotá, el tema de los barrios, si tú miras como un conteo general, alrededor de 400 barrios estuvieron a favor de Cepeda y casi 195 a favor de Abelardo. ¿Cuál es el asunto acá? Que los barrios que tienen una mayor concentración poblacional y de dinámicas de trabajo y de, bueno, todas estas cosas, ganó Abelardo. Lo usual, y creo que lo habíamos visto con Duque y con Rodolfo, era que Chapinero y Usaquén fueran de derecha y el resto, tal vez Teusaquillo y Barrios Unidos se disputaban un poco, pero el resto iban hacia candidaturas progresistas, hacia Gustavo Petro 2018-2022. ¿Qué fue lo que pasó digamos, en este caso? Y qué es lo que a mí me da como cierta impresión. Primero, la disputa por el estrato 3. Yo veo aquí barrios, Santa Cecilia en Fontibón, eh, Álamos en Engativá, Ciudad de la Colsubsidio en Engativá, eh, en Campanela, en Suba, que Suba tradicionalmente ganaba el progresismo, ahora estuvo muy disputado. Hay barrios, sobre todo de estrato 3, que ese voto se volteó hacia la derecha. Yo eso lo interpreto de dos maneras. Primero, el costo de vida, la inflación y el costo de vida de los últimos meses. Y segundo, el tema del metro de Bogotá. Mira que a ver si te lo puedo mostrar en algún momento. La línea del corredor que sale del sur del metro de Bogotá tiene mayorías hacia Abelardo. Y tú sales como de esos linderos y el resto es full votación hacia Iván Cepeda. Creo que esas dos cosas fueron una ruptura importante en el caso de Bogotá. Mm. Solo para... Pero expliquemos un Sí. poquito más eso que me parece interesante. Alrededor del metro, ¿la gente está más hacia Abelardo o hacia Cepeda? Lo veo más hacia Abelardo. A ver, ¿qué es lo que pasa?
voy a exagerar un poco, tal vez de la Esperanza hacia el sur, de la Avenida La Esperanza hacia el sur, hay una mayoría significativa hacia Iván Cepeda, ¿sí? Normal. Pero por todo ese corredor, hay como una lineecita, hay un corredor específico que es azul y es por donde está pasando el Metro Bogotá. Ok. Y creo que esa discusión sí fue bastante determinante. Te estoy hablando de barrios como Ciudad Techo, Mandalay, Ciudad Kennedy, eh, partes de Los Mártires. Bueno, digamos que más adelante lo podemos revisar, pero sí tiene un impacto importante. Solo como para que la audiencia lo tenga claro. Por ejemplo, las zonas donde hubo más concentración hacia el voto de Abelardo fueron El Retiro, La Cabrera, en Chapinero, Santa Bárbara Occidental, votaciones sobre el 88-90% del total de los votos. En el Alto, caso de claro. Cepeda, Compartir, El Tesoro, La Belleza, que están en Ciudad Bolívar, votaciones de un 80-82%. Mira que eso también sucede, digamos, en un proceso electoral tan cerrado. No solamente es importante que tú ganes o el hecho de ganar, digamos, en zonas intermedias, sino que en las zonas donde tú seas fuerte, ganes por encima del Muy fuerte. 85%. Sí. Sí, y siento que se peda, sí, la campaña del progresismo en general respecto a la campaña de Petro bajó un poco esa fuerza que traía. Y yo también tengo la misma impresión ahí. Ricardo, una, una última pregunta. Eh, Obviamente hay unos alegatos, hay unos recursos que ponen las campañas ahora en esto, ya en el escrutinio, pero no lo voy a poner aquí a ser adivino. Lo único es, con los datos que hay, históricamente, esta revisión que se está haciendo ya en el conteo da la posibilidad para que el resultado se revierta o si los datos se mantienen, si no pasa nada extraordinario, ese reconteo no va a tener ninguna modificación y Abelardo de la Espriella sería ya oficialmente presidente de Colombia. ¿Cómo lo ve usted? Nosotros Eso. habíamos hecho una revisión hace algunas semanas precisamente de esta situación, sobre todo con la primera vuelta, ¿sí? Y nos decía alguien del Consejo Nacional Electoral, y después lo verificamos y tal cual es así, que a mayores tarjetas, perdón, a mayor simpleza de la tarjeta electoral, hay menos proporción de errores. Entonces, por ejemplo, en el caso del Congreso, había variaciones casi que de 0,4%. Sí, es decir, de toda la votación de los 22 millones, 23 millones que salieron a votar en marzo, solo el 0,2% hubo corrección. ¿Sí? Que eso, por ejemplo, dio para el ingreso de un senador específico. Sí, perfectamente posible, pero pues es de un universo bastante grande. En el caso de la primera vuelta, ya el porcentaje de error no es de 0,4%, sino de 0,06%. O sea, ni siquiera alcanza a ser 0,1%. ¿Sí? Y recordemos que la distancia en este momento es de 0,95%. No alcanza. Y solo para primera vuelta el error no llegaba ni al 0,1 de corrección. Ahorita lo que está haciendo diciendo la registraduría, entiendo yo que ya están los resultados, pero que no los quieren anunciar por el partido de la selección y más bien lo dejan para mañana a primera hora. Eh, es que el error estuvo en el 0,006%, o sea, ya ni siquiera una décima del punto porcentual que se Mm, está revisando. Y eso no necesariamente implica que sean mayorías para CPR. Digamos, por claro. ejemplo, en Cúcuta, el norte de Santander, necesariamente crecerá hacia Abelardo, en el Cauca, en la zona del Pacífico, crecerá hacia Cepeda, pero la votación en general no sabemos. Entonces, sí, yo sí considero que los datos de transmisión son una vaina, no sé a quién se lo leí, pero son un ejemplo en el mundo. O sea, nosotros no tenemos la situación de Perú, no tenemos la situación de Estados Unidos, de tener la incertidumbre. Mira que con una elección tan cerrada y aún así lo tenemos bastante claro. Mm. Sí, el senador Bernie Moreno estuvo hablando sobre la
efectividad, la confiabilidad de nuestro sistema de transmisión como una señal de respaldo institucional al proceso que se ha vivido en Colombia. Pero además, Ricardo, recogiendo lo que estaba diciendo, vamos a decir que en esta diferencia entre el preconteo y el conteo sea del 0.1%. Eso, de todas maneras, con una diferencia del 0.9, pues no cambia las No, no da. condiciones y pues simplemente ese es el resultado que hay, ¿cierto? Esa es como la Sí, señor, conclusión. no hay manera de modificar o de una situación extraña en este proceso electoral, o sea, y mira que se habla mucho del tema del código fuente y estas cosas, pero digamos, analizando la estructura que tiene el proceso electoral como tal, a mí me parece que hay muchos más riesgos cuando hay elecciones a Congreso. ¿Por qué? Porque los candidatos al Senado, no todos tienen para un equipo de trabajo, no todos tienen para un equipo de ciberseguridad y un equipo pues en Corferia revisando voto a voto. Y es muy fácil, o sea, estoy diciendo el diablo, es muy fácil que alguien diga, bueno, yo a usted le pongo 10.000 votos y le cargo uno en Punta Gallinas, otro en Amazonas, otro en tal, digamos en el software antes de los E14. Y estoy exagerando. Digo, bueno, listo, se levanta 10.000 votos y digamos, no todos pueden revisar eso. Es muy difícil porque son demasiados candidatos. La tarjeta electoral es demasiado compleja, además son varias al tiempo. En primera y segunda vuelta no, porque son campañas que son al mínimo de unos 1.000, 2.000 millones de pesos, en donde necesariamente tú necesitas un equipo de ciberseguridad, necesitas gente de Corferias, necesitas abogados electorales, tiene observación internacional. Hay demasiados procesos que no permiten que de alguna manera los E14 no empaten con lo que esté en los datos de transmisión. Entonces, creo que ya es evidente, igual habrá espacio para las reclamaciones. En la primera vuelta creo que hubo 700 mesas reclamadas, que pues de 122.000 no alcanzan a ser ni el 1%. Entonces, bueno, veremos a ver cuántas mesas se reclaman por vía administrativa, pero lo que te digo, no da. El candidato Iván Cepeda decía que iba a impugnar o que iba a reclamar 33.000 mesas. Vamos a ver si es así. No, igual eso no garantiza, digamos, Claro. cambiar la votación. Claro, como lo dijo ahora, no necesariamente esas 33.000 mesas van a ser a favor de Iván Cepeda, sino que también puede haber o una mayoría de Abelardo o puede haber un empate y no hay ningún cambio. Exacto. Ricardo, pues queremos agradecerle aquí desde Minuto 60 estos minutos para compartir su análisis. Creo que ha sido un trabajo muy juicioso, creo que ha sido un gran descubrimiento para muchas personas que encuentran en esos datos, en ese análisis que usted está haciendo, una explicación complementaria y adicional, pero además también como muy pedagógica de lo que pasó en las elecciones. Así que esperamos que continúe con esa labor y que nos volvamos a ver muy pronto acá en Minuto 60 para seguir analizando otros tipos de datos y cómo esos datos pueden influir en las decisiones que tomamos. Gracias, Fernando, a ti por el espacio, gracias a la audiencia por escucharnos y bueno, ya nos veremos en otra ocasión. Claro que sí. Pues ahí están. Esos son las reflexiones, los análisis que hace Ricardo Ruiz, uno de los, descubrimientos en análisis de datos que tuvimos en esta entre primera y segunda vuelta. Así que esperemos a ver que los resultados sean oficiales y que nosotros desde aquí, desde Minuto 60, le vamos a seguir poniendo la lupa a todo lo que pasa. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.